Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 29 de enero, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Hasta ahora el Evangelio de San Marcos nos ha ido colocando cada uno de los personajes, nos ha ido sobre todo destacando que Jesús es el Mesías esperado, es el Mesías de Dios. Y ha ido colocando, ya digo, cada uno de los personajes en su sitio, el mal, la lucha contra el mal, la lucha contra el pecado, contra las influencias del mal dentro y fuera. Ahora Jesús comienza un nuevo capítulo, una nueva sección, podemos decir, que el Evangelio de San Marcos empieza esa sección que comienza con el capítulo 4, con cinco parábolas que describen algunas de las características del reino que Jesús predica. La primera de las parábolas es la del sembrador, que el mismo Jesús luego explica a los discípulos. Por tanto, él mismo hace la homilía aplicándola a la situación de los oyentes. Se podría mirar esta página desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra. El pueblo superficial, los adversarios ciegos, los demasiado preocupados de las cosas materiales, pero también se puede mirar desde el lado positivo. A pesar de todas las dificultades, la palabra de Dios, su reino, logra dar fruto, y a veces abundante, al final de los tiempos y también ahora, en nuestra historia. Podemos decir así de una forma muy resumida que estas parábolas son la historia de la gracia de Dios y la primacía de la gracia. Siempre la gracia nos precede, siempre nos acompaña también. Y por otro lado, pues podíamos leer las dificultades que se ponen a esa gracia de Dios. Dios quiere siempre la salvación, siempre, y está luchando a brazo partido, pero ha querido que todo también, entre comillas el todo, dependa de la voluntad del hombre y de la aceptación en la libertad de ese regalo que es la gracia de Dios. No dejemos caer la gracia en saco roto. No desperdiciemos el tiempo, que es un don de Dios, es una paciencia de Dios. Aprovechemos cada circunstancia. Eso no quiere decir que vivamos con angustia o con tristeza o con estrés, ¿no? Porque si me pierdo algo, vive con paz y Dios te hará ir descubriendo cada día la acción de su gracia y respondiendo a ella. Es verdad que lo que dejes de hacer quedará sin hacer para toda la eternidad. Y Dios tenía previsto que tú hicieras y que hicieras todo lo posible por sacar adelante no solo tu santidad, también el ayudar a otros en ese camino de santidad. Y una frase que últimamente se me ha pegado mucho a los labios, porque es verdad. Recuerda que Dios no pierde batallas. Dios no pierde batallas. Él quiere siempre sacar adelante todo. Esto está muy significado en esa doble versión. Por un lado, Jesús se pone a enseñar junto al lago, y hay una gran cantidad de gente, y explica, ¿no? Y dice. Y después, por otro lado, se nos dice también en la parábola. Cuando se quedó solo, le preguntaron los que estaban en torno suyo, con los 12 acerca de las parábolas. Y él les dijo: a vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros de fuera todo se les dice en parábolas. ¿Por qué esta diferencia? ¿Es esto lo que estaríamos tentados de decir con nuestras mentes modernas tan preocupadas por la igualdad? ¿Qué significa esta discriminación? Una vez más, Marcos no busca engalanar su relato. Cuando ciertas actitudes nos chocan de momento, no busca atenuar ese choque.
Evidentemente algo está en juego detrás de esto. El papel de los 12 debe ser muy importante en la mente de Jesús para las estructuras de la Iglesia que él proyecta. ¿Cuál es mi actitud actual frente al problema de la autoridad en la Iglesia, frente al papel de los celadores de la fe, de los obispos, del Papa? ¿Reduzco esta autoridad a la de todas las otras sociedades humanas? ¿O bien veo en ello una autoridad muy particular, que es una misteriosa participación del poder espiritual del mismo Jesús? Los de fuera mirando, miran y no ven, oyendo, oyen y no entienden, puesto que podrían convertirse y obtener el perdón. Estas palabras, si se toman tal cual, son absolutamente escandalosas para nuestros oídos modernos. Sin embargo, podemos decir a priori que Jesús no ha despreciado nunca a nadie, que hablaba para que le entendieran y que amaba a todos los hombres. De ello ha dado muchas pruebas. Entonces, ¿cuál es el sentido escondido de estas palabras? ¿Qué choque quiere provocar en nosotros, más allá del primer choque superficial? Estas palabras son una cita de Isaías 6, 9 al 10, anunciando el fracaso de su predicación a causa del endurecimiento de corazón de sus oyentes. Estoy a la puerta llamando, pero muchos no abren, ¿no? La mentalidad semítica, que es la de toda la Biblia, afirma con fuerza el papel de Dios en el hombre. En un acto humano, el pensamiento bíblico no intenta precisar la parte que corresponde a la gracia de Dios y la que corresponde a la libertad del hombre. Tan pronto dice, el faraón se enfureció su corazón, como dice, Dios endureció el corazón del faraón, su corazón. ¿Cómo entender esto, no? Nosotros somos ahora muy humanistas, pensamos obrar solos hasta el momento en que ya no podemos seguir avanzando. Es entonces cuando apelamos a la ayuda de Dios, una especie de Dios tapa agujeros de nuestras insuficiencias. Quizá los hebreos, con su manera ruda de expresarse, estaban más cerca de la verdad. Nada de lo que pasa es extraño a Dios. Pero esto no quiere decir que el hombre no sea libre. Ahora bien, esto nos lleva a una inmensa humildad y a una integral responsabilidad. Ante todo, preguntémonos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia de Dios, que Dios nos comunica, la semilla de su reino, sus sacramentos, la palabra que escuchamos en la Eucaristía. ¿Un 30? ¿Un 60? ¿Un 100? ¿Qué es lo que impide a la palabra de Dios producir todo su fruto en nosotros? Las preocupaciones, la superficialidad, las tentaciones del ambiente. ¿Qué clase de campo somos para la semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces la culpa puede ser de fuera, con piedras, espinas, a veces de nosotros mismos, porque somos mala tierra y no nos abrimos o no abrimos del todo el corazón a la palabra que Dios nos dirige, a la semilla que Él siembra lleno de ilusión en nuestro campo. También haremos bien en darnos por enterados de la otra lección. Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto, que a pesar de que este mundo nos parece terreno estéril, la juventud de hoy, la sociedad distraída, la falta de vocaciones, los defectos que descubrimos en la Iglesia, Dios ha dado fuerza a su palabra y germinará contra toda apariencia. No tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios. Él es quien, en definitiva, hace fructificar el reino, no nosotros. Nosotros somos invitados a colaborar con Él, pero el que da el crecimiento y el que salva es Dios. Es verdad que contando con tu colaboración, ¿de acuerdo? Sí, pero es Dios.
Hoy la Iglesia celebra la memoria de San José Freinademez. Giuseppe Freinademez nació el 15 de abril de 1852 en Oyes, en un pequeño paraje de 5 casas entre los Alpes Dolomitas del norte de Italia. Bautizado el mismo día de su nacimiento, heredó de su familia una fe sencilla pero tenaz. Ya durante sus estudios teológicos en el Seminario Mayor Diocesano, comenzó a pensar seriamente en las misiones extranjeras como una posibilidad para su vida. Ordenado sacerdote el 25 de julio de 1875, fue destinado a la comunidad de San Martino di Badia, muy cerca de su casa natal, donde pronto se ganó el corazón de sus paisanos. Sin embargo, la inquietud misional no lo había abandonado. Apenas 2 años después de su ordenación, se puso en contacto con el padre Arnoldo Jansen, fundador de la Congregación del Verbo Divino. Con el permiso de su obispo, José llegó a la casa de misiones de Stelli en agosto de 1878. El 2 de marzo de 1879 recibió la cruz de misiones y partió hacia China, junto a otro misionero verbita, el padre Juan Bautista Anser. 5 semanas después desembarcaron en Hong Kong, donde pasarán 2 años preparándose para la misión que les fue asignada en Sanyong del Sur, una provincia con 12 millones de habitantes y solo 158 bautizados. Fueron años duros, marcados por viajes largos, difíciles, asaltos de bandoleros y arduo trabajo para formar las primeras comunidades. Tan pronto como lograban poner en pie una comunidad, llegaba del obispo la orden de dejarlo todo y comenzar en otro lugar. José comprendió pronto la importancia que tenían los laicos comprometidos para la primera evangelización, sobre todo como catequistas. A su formación dedicó muchos esfuerzos. Preparó para ellos un manual catequético en chino. Al mismo tiempo, junto con Anser, que ya había sido nombrado obispo, se empeñó en la preparación, atención espiritual y formación permanente de sacerdotes chinos y de los otros misioneros. Toda su vida estuvo marcada por el esfuerzo de hacerse chino entre los chinos, al punto de escribir a sus familiares: yo amo a la China y a los chinos, y en medio de ellos quiero morir y entre ellos ser sepultado. En 1898, el trabajo incesante y las muchas privaciones cobraron su precio. Enfermó de la laringe y con un principio de tuberculosis, por insistencia del obispo y de los cohermanos, pasó un tiempo en el Japón en espera de recuperar la salud. Volvió a China algo recuperado, aunque no curado. A fines de 1907, mientras administraba la diócesis en ausencia del obispo que había tenido que viajar a Europa, se desató una epidemia de tifus. José, como buen pastor, prestó su asistencia incansable hasta que él mismo contrajo la enfermedad. Volvió inmediatamente a Taikia, sede de la diócesis, donde murió el 28 de enero de 1908. Lo sepultaron bajo la 12ª estación del Vía Crucis y su tumba se volvió pronto un punto de referencia y peregrinación para los cristianos. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 5 de octubre del 2003. Él afirmaba durante toda su vida, fue expresión realmente de su lema: el idioma que todos entienden es el idioma del amor. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de este gran santo, San José Freinademez. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.